Bueno, que vamos a repasar aquí el madridismo sociológico del que hablaba Joan Lapuerca. Vamos a escucharlo decir algo a Pedrerol, que no suelo estar de acuerdo con Pedrerol. De hecho, yo era de los que comentaba muchas cosas de este programa y he ido disminuyendo mucho eso porque realmente es que es un programa en decadencia, pero creo que esta vez Pedrerol ha sido bastante congruente en muchas cosas. También creo que lo hace muy bien en el medio de comunicación el que lo hace, hay que tener eso en cuenta. Y por supuesto vamos a repasar algo que creo que es de Manu Carreño y el otro señor se llama Juanma Castaño. Dos opiniones muy interesantes porque realmente van de la mano de todo este escándalo que se ha montado en el Palanca Fútbol Club. Así que lo de siempre, lo único que les voy a pedir es que me acompañen hasta el final de este video y sin muchísimo más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Ya ustedes lo saben, aquí traemos todo tipo de información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y nada, lo que les estaba comentando, vamos a repasar cosas que me han parecido muy interesantes el día de hoy. De hecho, hay un par de estos videos que ya tienen un par de días por allí en el mercado, por así decirlo, en las redes sociales. El de Pedrerol sí es el de hoy. Pero son opiniones que tenía guardadas ahí en Twitter y dije no las quiero dejar pasar por alto porque me parecen realmente brillantes. Quiero que empecemos escuchando a Manu Carreño del Larguero, que ha dicho algo muy interesante también. Quiero que lo escuchemos juntos, lo vamos analizando y por supuesto le damos una pequeña comentada. Así que lo de siempre, vamos a la pantalla. Y bueno, aquí está el primer video en cuestión. Vamos a reproducirlo y por supuesto, como les decía, lo vamos comentando. Y ya está hecho, y el Barça es culpable, y Laporta es culpable, y Sandro Rosell. Es que es verdad que el juicio que está ahí en la calle ya está hecho, y el Barça es culpable, y Laporta es culpable, y Sandro Rosell es culpable, y Bartomeu es culpable, porque durante todos los años en los que presidieron el Barça, su club, bajo su mandato, pagó al vicepresidente de los árbitros. Sí, Ese pero juicio, no pasa nada. vale, por eso digo que ese juicio lo tienen perdido, pero no es suficiente para que penalmente o legalmente les ocurra, lo acaben pagando también. Veremos a ver, porque fíjate, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo nosotros, o la gente que nos está escuchando en casa o donde estén, si ni siquiera dos personas como un juez instructor y un abogado penalista, que se supone que son dos personas Claro. que más o menos tienen que estar sobre la misma pista y sin embargo lo ven diametralmente opuesto? O sea, el juez instructor dice que no, que qué coño vamos a investigar desde 2023, que eso tiene que ser desde 2018, que fue cuando se le hizo el último pago a Enrique Negreira. Y sin embargo, el abogado penalista que acaba de entrar nos acaba de decir que de eso nada, que cuando a ti te denuncian por lo que sea, se te denuncia desde el momento en el que te llega la denuncia. Ya llega en 2023, el delito es cohecho, 10 años hacia atrás, de 2023 a 2013. Entonces, con dos razonamientos tan diametralmente opuestos, ¿qué vamos a pensar nosotros? Ahora, el juicio moral lo tenemos muy claro todos, es una auténtica vergüenza que el Barça nos tome por tontos a todos diciendo que le pagaban 7 millones al vicepresidente de los árbitros para informes de los árbitros que pitaban el partido. Claro, eso es tomadura de pelo, Julio. Yo, volviendo a la pregunta Pero inicial, eso legalmente no supone nada. sí, Claro. Bueno, primera opinión que tenemos aquí en este caso es la de Manu Carreño. Y repito, es más que llamativo, amigos, porque realmente una de las cosas que me llama la atención de esta opinión es que realmente tiene un poco de razón en muchos sentidos. Lo primero en lo que pienso que tiene bastante lógica y bastante sentido es sobre todo el final que dice que el Barça nos tome por tontos a todos diciendo que le pagaban 7 millones de euros al vicepresidente de los árbitros para informes, que es una absoluta estupidez y realmente estoy totalmente de acuerdo porque es algo llamativo ponerse a pensar que el Barça intenta engañar a esta gente con el tema de que no, que esto eran por unos informes, que por cierto está el juez verificando si estos informes eran lícitos o si realmente se los inventaron ahí cuando se vieron con el agua al cuello. Eso se está averiguando. Pero bueno, ya ahí está Manu Carreño, le están diciendo de todo, que él es madridista, que no sé qué, o sea, porque la gente tiene ese problema. También lo tenemos algunos madridistas que cuando alguien da una opinión en contra del Real Madrid ya dicen que es porque es antimadridista y bueno, en este caso creo que lo que ha dicho es totalmente cierto y me agrada mucho que la gente esté abriendo los ojos en general. O sea, en general estamos viendo una cantidad de reacciones. Hace poco veíamos la de que era el presidente del Deportivo La Coruña, la de Pepe Castro. Estamos viendo reacciones de gente importante, no solamente de cualquier tuitero o de cualquier youtuber X como yo, sino gente que de verdad tiene ciertos altavoces y que están preocupados y pensando que esto está bastante raro y que huele bastante mal. Entonces ahora vamos a pasarnos a escuchar a Juanma Castaño,
que también ha dicho algo muy interesante, lo vamos a escuchar en breve y por supuesto lo comentamos. Y bueno amigos, aquí está lo que les decía de Juanma Castaño, vamos a reproducir el video que también está más que interesante y lo analizamos. Laporta, desde que es presidente, no ha hablado fuera de Cataluña. No ha hablado en ningún medio que no sea un medio catalán, incumpliendo lo que dijo en campaña, que es que se iba a comportar de manera también, digamos, normal con el resto de medios. ¿Y la creísteis? Ni una entrevista, ni una. O sea, los oyentes que son del Barça y escuchan la COPE, la SER, Onda Cero, Radio Marca, que leen el País, El Mundo, el ABC, que ven Movistar, que ven la 1, la 2, la 3... Esos no tienen derecho a escuchar una entrevista con su presidente. Hay entrevistas cada poco. Es muy interesante esto que dice porque adicional a lo que está diciendo de que, bueno, Laporta había dicho que iba a conceder entrevistas a medios fuera de Cataluña o medios madridistas, medios de Madrid, mejor dicho, madrileños. Y es algo que supuestamente, no lo recuerdo yo la verdad, y que es algo en que está incumpliendo de lo que habría dicho en su mandato, cuando empezó su mandato. Es algo que yo particularmente no lo tenía claro, no lo sabía, no los voy a engañar. Pero sí es una de las cosas que, bueno, es una raya más para el tigre porque Laporta ha dicho tantas cosas o dijo tantas cosas para hacerse presidente y que al final no estuvo cumpliendo. De hecho, creo que la más gorda es lo de Messi, que iban a retener a Messi. Bueno, ya sabemos dónde ha terminado el missing este. Sigamos escuchándolo. Solo en medios catalanes. Es la política de comunicación del Barça. Eso sí que es ser excluyente. Luego dan lecciones, hay que entender, hay que pensar en la integridad, en el progreso. Eso sí que es ser excluyente. No aceptar unas preguntas de alguien que no está precisamente alineado contigo en donde tú estás, en lo que tú estás. Solo Cataluña Radio, RAC1, Mundo Deportivo, Sport y TV3. Solo existe eso. El resto de medios no existen para el Barça. En ningún sentido, ¿eh? En ningún sentido. No nos vetan, porque no tienen narices a decir que estamos vetados, pero estamos vetados. Estamos vetados directamente. Bueno, creo que absolutamente brillante lo que comenta Juanma Castaño, otro personaje con el que no suelo estar muy de acuerdo, pero creo que ha estado en esta oportunidad muy brillante, la verdad. Y me parece muy llamativo porque tiene toda la razón y son este tipo de personas que viven dando lecciones de cómo debe ser una persona correcta, y ahí están siendo excluyentes en absolutamente todos los casos con los medios de comunicación que no van muy de la mano de ellos, y eso está muy claro. Porque cuando Laporta hizo esta rueda de prensa, recordarán, donde hizo el ridículo espantoso, es que me pongo a pensar y bueno, tiene un poco de lógica, porque si Laporta con medios de comunicación o youtubers o lo que sea hizo el ridículo, no hallaba qué contestar cuando hizo esa rueda de prensa con las cajas estas del caso Negreira, imagínense que se lo hubiese metido, por ejemplo, llevar al Paul Tenorio hubiese llevado a Ferreras. Es que ese hombre termina tomándose unas pastillas para la depresión, 4 cajas al mismo tiempo. Es que eso, en esa parte la entiendo. Creo que estoy de acuerdo con lo que dice Juanma Castaño, pero también entiendo que Laporta no es tonto, por mucho que lo hagamos parecer ver tonto. Él no se va a meter, o sea, en la cueva del león, porque él sabe que ahí no le van a hacer el baño y masaje que le hacen en los medios de comunicación de Cataluña, porque es bastante claro, bastante evidente. Y bueno, son personas realmente que, como les digo, ¿cuántas veces lo hemos escuchado? Que Florentino, que no explica nada, que no habla nada, que no le da entrevista a no sé quién, que no sé cuál. Bueno, con tanta, como dice, ¿cómo es que dice un amigo? Tienen rabo de paja y se meten en la candela. Cerramos este video escuchando lo que les decía de Josep Pedrerol, que me llamó mucho la atención, la verdad, y que bueno, quiero que escuchemos también. Bueno, cracks, aquí está el video de Pedrerolero. Aquest medisme sociològic és el que ha aprofitat. Hay que hacer deporte. He estado analizando todo el día la actuación, o mejor dicho, la entrevista que ha concedido Laporta a Catalunya Radio. Madridisme sociològic, i aquest madridisme sociològic... Previsible. Aquest madridisme sociològic és el que ha aprofitat aquest cas Negreira per desestabilitzar el Barça. De atacar el Real Madrid, un culé siempre lo compra. Els centres de poder de la capital són molt madridistes. Incluso España está en contra del Barça. Esto es muy antiguo. España en roba, ¿no? España nos roba. Políticos nacionalistas o independentistas, ¿no? La mala es España. Estem acostumats a lluitar contra això. El malo es el Real Madrid. Victimismo. Barcelonismo perseguido siempre, ¿no?
Esa parte es brutal porque es realmente cierto y es una de las cosas que yo siempre he dicho, pero esta gente siempre se piensa que el mundo está en contra del Barça, que los odian. Realmente sí los odian y muchísima gente, pero de ahí es que el mundo está en contra del Barça y que están buscando hacerle la vida imposible. Yo creo que por ahí estamos un poco equivocados y realmente me llama mucho la atención, por ejemplo, que siempre intentan vender el relato de que no, el Barça siempre ha estado contra todo y contra todos, por ejemplo, con el tema arbitral. Y yo digo que esta gente no sabe leer lo de los saldos arbitrales. Ayer lo escuchábamos decir que él era el mejor Barça de la historia, pero ¿por qué no habla? Bueno, éramos el mejor equipo de la historia, no sé qué. Pero es cierto que los árbitros tienen un saldo que puede ser perfectamente considerado llamativo y son cosas que, como les digo, siempre se sienten perseguidos por el arbitraje cuando tienen 2 décadas siendo increíblemente beneficiados por esto, por el tema arbitral. Es que es absolutamente de loco. Sigamos escuchando aquí al pedrerolero. Contra todo y contra todos. Y ganamos a pesar de todo. Muy importante también, lanzar el mensaje que un culé siempre te compra. Que es este. El otro día, Eduard Romeu, vicepresidente económico, comparava lo de Negreira con el partido que le han quitado a Nacho de suspensión. Una decisió d'un comitè on no ens beneficia gens, oi? Hi ha un senyor que decideix i que resulta que fa 23 anys que és soci del Real Madrid i es vanagloria d'això. Es increíble, esa parte me parece bestial porque están comparando un caso de corrupción con un tema de que, bueno, es un tema de interpretación. El tema este de que se ha interpretado que lo de Nacho no fue tan severo como se vio después, además de que Nacho tampoco tuvo una actitud negativa. Se han valorado seguramente muchas cosas y me parece bestia esto porque el tipo este trata de igualarlo. Bueno, no, a Nacho le quitaron un partido, hemos pagado a los árbitros durante 20 años, estamos igualados. O sea, es que es de locos definitivamente. Y lo hacía sin ruborizarse. Laporta ha estado bien. Madridisme sociològic, i aquest madridisme sociològic Llega el mensaje. Pero tú como culé tienes que ir un poco más allá. Tú como socio del Barça tienes que ir más allá. Tú pagaste a Negreira. Tú, socio del Barça, con tu cuota, con tu abono, pagaste a Negreira. Y no lo sabías. Los directivos del Barça han manchado la imagen del club. Hasta luego. Bueno, esto es lo que les decía de Pedrerol, que por cierto me llama mucho la atención que esto está publicado en la cuenta oficial del diario Sport. La verdad no me esperaba encontrarme algo así en Sport, pero sí tengo conocimiento de que Pedrerol tiene cierto tiempo trabajando con esta gente del Sport, tiene un cierto tiempo ya la verdad, y es llamativo que este tipo de editoriales, por llamarlo de alguna manera, que Giuseppe le pregunta o le trata de explicar a la gente, espera un momentico. Le trata de explicar a la gente un poco las cosas y bueno, Pedrerol siempre haciéndose pasar por culé. A mí la verdad es que me da igual, pero creo que ha estado interesante porque le da muy duro a Laporta, le dice, haciéndote la víctima, sabiendo que tú llevas esto, hablando del otro señor este que, ¿cómo que se llama? No me acuerdo, Eduard no sé qué, que diciendo que era lo mismo que habían pagado los árbitros que la sanción que le quitaron a Nacho. O sea, es que es absolutamente de loco. Yo me pongo a escucharlo y me da una grima. ¿Cómo se puede ser tan cara dura? Como dice Pedrerol, ¿cómo se puede decir esta cantidad de barbaridades sin ruborizarse? Y repito, estos 3 personajes que traigo el día de hoy, si ustedes tienen tiempo escuchándome, seguramente sabrán que son personajes con los que suelo coincidir realmente poco, pero creo que esta vez han estado absolutamente brillantes los 3 y por eso he decidido traerlos el día de hoy. Así que nada, voy a despedir este video, lo que les estaba diciendo. Háganme saber sus opiniones en los comentarios, me dejan su like, su suscripción, todos esos temitas. Gracias por acompañarme hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.